estamos de nuevo en un nuevo podcast de protagonistas y la verdad es que me encanta este proyecto, esta comunidad de grandes profesionales que con su pensamiento y su trabajo pues intentamos, ahora hablo en primera persona del plural porque soy una más de la comunidad, pues intentamos humildemente cambiar el mundo a mejor, impactar positivamente. Y la verdad es que el protagonista de hoy me hace doble ilusión, David Cuesta, coronel del Ejército de Tierra de España, porque yo lo pedí. Yo pedí tener a alguien como David Cuesta en la comunidad y casi inmediatamente nuestro querido amigo común y también protagonista Fernando Botella, pues me presentó a David. Entonces son cosas mágicas regalos que te da la vida, que hay que agradecer y también disfrutar. Pero enseguida voy a hablar con David Cuesta para que lo vayáis conociendo, pero antes voy a dar paso, como en ocasiones anteriores, a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos presente un poquito mejor a David. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer, como siempre digo, una semblanza breve, porque no da tiempo mucho más, de nuestro protagonista de hoy, que es David Cuesta. David Cuesta, como bien decía Marta, es coronel del Ejército de Tierra en activo, también es diplomado en Estado Mayor. Ingresó en el ejército en el año 91 y formó parte de la, vamos a decirlo, el 51 promoción de la Academia General Militar. Desde que terminó en la academia con el empleo de teniente, ha ocupado destinos, principalmente en la fuerza, en unidades de infantería, desarrollando funciones en los ámbitos de operaciones e inteligencia también. Como decíamos antes, tiene el grado de coronel y ahora mismo está destinado en el Estado Mayor del Ejército de Tierra, donde participa en los procesos de toma de decisiones relacionadas con las operaciones o respuestas a emergencias, como pueden ser ahora, por desgracia de actualidad, los incendios forestales, o también en la participación de diferentes misiones internacionales. David tiene una experiencia de más de 3 décadas de carrera militar, ha participado en despliegues en algunos de los escenarios más exigentes en el marco de misiones de la OTAN, de Naciones Unidas y de la Unión Europea, en escenarios como Bosnia, Afganistán, Irak o Mali. Pero en paralelo ha construido una reflexión sostenida sobre el liderazgo plasmada en decenas de artículos publicados en las principales revistas de defensa, incluso reconocida con el premio Hernán Pérez del Pulgar en el año 2023. David Cuesta se define a sí mismo como un lector multipropósito y constante aprendiz, una faceta que traslada a su blog personal que se llama Mochila del Liderazgo 21. David ha construido este blog como un espacio pensado para compartir y avanzar en torno a 3 ejes: el militar, el liderazgo y el siglo XXI, bajo el lema Avancemos juntos. Tiene además una sección de recomendaciones de lecturas, como tenemos aquí, de liderazgo, y participa como conferenciante y ponente en encuentros y foros tanto especializados como también dirigidos a la sociedad civil. Así que, como siempre decimos, esta trayectoria es la que convierte a David Cuesta sin duda en uno de nuestros protagonistas. Protagonistas ORG, esta plataforma, esta red de expertos que reúne profesionales de muy diversos sectores, todos con un fin común, que es plasmar su experiencia y su conocimiento para mejorar nuestro mundo. En este espacio, estos creadores de pensamiento y contenidos comparten ideas, visiones e intereses desde un punto de vista humanista, porque todos ellos son expertos con dilatadas y contrastadas trayectorias en campos muy diversos para ampliar sus enfoques y poder llegar también, sobre todo, a inspirar a otras personas. Así que os dejo ya con David y con Marta. Bueno, Rocío, muchas gracias por la introducción, querido David. ¿Cómo estás? Buenas, encantado de estar aquí y compartir un rato. Qué bonito, o sea, cómo nos hemos encontrado a raíz de un libro que estamos preparando y que no se puede contar con Fernando Botella y contigo como autores. Así fuimos en ese contexto presentados. Me invitaste a tu casa profesional, al búnker que tenemos en Madrid, que no conocía y que me pareció una experiencia apasionante. También tuve el placer de conocer a tu equipo. Y bueno, descubrí, por empezar de alguna manera, pues un militar que yo no imaginaba, aunque ahora quiero que me cuentes todo lo que nos dé tiempo en este breve espacio de tiempo, pues con una gran actividad cultural, un lector, un gran lector, que hace hasta unos mapas mentales apasionantes sobre un montón de libros. La verdad es que esa faceta me pareció increíble. Y bueno, por todas esas razones, pues al final te dejaste fichar para protagonistas, cosa que me hace muchísima ilusión, David. Sí, la verdad que fue todo un poco cúmulo de coincidencias, pero sí, un poco con sentido mágico, como decías inicialmente. Y bueno, al final los efectos se producen de esa manera, ¿no? Con pequeños
pequeñas coincidencias, pequeños pasos y a través de nuestro amigo Fernando Botella y a lo mejor con un libro de por medio, pues que produce, que pueda aportar en esta comunidad protagonistas con lo que pueda aportar. Fíjate que a mí me gusta empezar estas conversaciones por el principio porque yo aprovecho, además de presentaros a los demás, los que todavía no te conozcan, que es el objetivo fundamental, pero aprovecho yo para conoceros un poco más. Entonces, sí me gusta empezar las cosas un poco desde el principio del tiempo, en el sentido de que alguien, un joven, que tiene que decidir su profesión, alguien que decide pues ser militar, sin duda, o se me aparece a mí, tiene que haber un gran componente vocacional. Familiar o X, que me cuentes tú cómo fue en tu caso esa llamada al ejército, porque tomaste la decisión de incorporarte al ejército. Sí, cada militar posiblemente tenga unos orígenes diferentes. Somos una organización muy diversa, pero sí que hay un sentido quizá común que cuando uno da sus primeros pasos en la Academia General Militar en Zaragoza, pues ve que hay cosas comunes entre todos los compañeros, ¿no? Ese sentido de compañerismo que crece ahí precisamente en esa Academia Militar, ese sentido de compañerismo por encima de todo, hay una educación de valores, podríamos resumirlo, una educación, formación militar que está basada precisamente en los valores y que eso es un punto común entre la comunidad protagonistas, ¿no? Y que me llamó la atención desde el principio, ese sentido del propósito. Pues bueno, pues yo podría decir que en esa formación inicial todos los jóvenes cadetes pues comparten muchas de esas virtudes, ¿no? Con el día a día y quizás no se queda en el plano teórico, sino que se pasa al plano práctico y por supuesto, como esto tiene mucho que ver con, no lo llamo vocación, quizá ¿no? Quizá algo más genérico que afecta a todos, ese sentido ese espíritu de la acción, ese espíritu de llevar el uniforme, ese sentido de representar o participar o colaborar para su país. Bueno, y eso poco a poco va creciendo, va haciéndome ya en el interior de uno y al final pues uno se decide por avanzar en la vida militar, en la carrera militar. Qué bonito, porque esa es la razón por la que yo expresé en voz alta, no sé con quién, porque he hablado con tanta gente, que me encantaría para protagonistas tener a alguien del ejército, y entonces apareciste tú. Vino esa maravillosa casualidad, ¿no? Pero me gusta que menciones tú el tema de los valores, porque digo, no sé si yo soy idealista, pero si un señor coronel como tú, 3 décadas después, habla de los valores, es que es una realidad que el ejército sigue siendo un colectivo donde los valores se viven. ¿Cómo se viven y qué valores son estos, David? Los valores, la parte principal, quizá más diferencial en nuestra institución, es que se viven desde el principio, ¿no? Y además se materializan quizá de forma similar porque cada unidad militar tiene su idiosincrasia, ¿no? Entonces, es muy típico en las unidades que exista un decálogo, por ejemplo, un ideario o un credo. Esos aspectos lo que hacen es recoger diferentes valores que otro día lo hablábamos, ¿no? Que muchas unidades, que al final es el esqueleto principal de nuestra organización, en las unidades militares, pues tienen su protocolo y en ese sentido todas las mañanas es muy típico que todas las mañanas se recitan lemas, se recitan estos valores, se recitan estos espíritus y que trasladan, aunque sea de forma intangible, pues esos valores, ¿no? Algo de compañerismo, identidad, vencer, valores que tienen que ver con la vida militar, por supuesto, espíritus de combate no se olvidan, estaban presentes y espíritus colaborativos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, aunque se digan de forma intangible, luego en el día a día, pues muchos aspectos se materializan, ¿no? Y hay muchas acciones en el ejército que buscan esa materialización, ¿no? Y por poner un ejemplo, precisamente lo que más aparece en nuestros documentos, artículos, en discursos, es la fuerza del ejemplo, el valor del ejemplo. Y ejemplaridad aparece en muchos de estas guías y lo oímos a muchos de nuestros jefes
ese valor que se da al ejemplo, ¿no? Desde el jefe de pelotón que manda unos 10 militares hasta el jefe de sección, jefe de compañía, según nuestra jerarquía, pues se promueve ese ejemplo, ¿no? Y eso está se siente mucho en el día a día y una forma básica de verlo, por ejemplo, es la uniformidad, ¿no? Somos muy especiales con la uniformidad y cuando yo voy con un botón desatado, ya mi compañero me dice, David, estás mal uniformado. Bueno, pues esa ejemplaridad se vive en el día a día, ¿no? Es un valor muy potente el ejemplo porque supongo que genera una gran responsabilidad, porque el ejemplo no es un simple concepto, hay que predicar, como dice la expresión, con el ejemplo, ¿no? Y supongo que todos los días, todas las veces, pues a lo largo de muchos años, Mm. bueno, supongo que eso no solamente es un entrenamiento para hacer las personas que queremos que tenga el ejército, pero también es eso, es una, pues supongo que es una autovigilancia, pues de uno, ¿sabes? No ir, pues eso, cayendo en lo, ¿sabes? En lo fácil, ¿no? O sea, supongo que habrá que estar continuamente regenerando ese espíritu, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Sí, es interesante porque para vivirlo hay que ser constante, ¿no? Entonces esa ejemplaridad aparece muchas veces asociada al amor, amor a la responsabilidad, que también aparece en varios idearios o decálogos. La responsabilidad es ineludible al mando. Entonces, en todos los escalones se promueve ese amor a la responsabilidad y se exige, por supuesto. Entonces, para bien o para mal, ahí está un poco ese papel del jefe, que siempre el jefe, el mando, aspira a ser líder y yo creo que esa cultura del liderazgo que se está promoviendo en todos los niveles, que quizá se ha modificado o actualizado en este siglo XXI, por todo lo asociado a que todo evoluciona, todo cambia. Hay valores incluso que se han actualizado, por supuesto, pero tiene una base clásica que mantenemos en nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? A nadie se le elude, todo el mundo recordamos la disciplina, el valor de la disciplina, el valor que hay que demostrarlo, el amor a la responsabilidad que decíamos, pues eso yo creo que otro ejemplo clásico es las maniobras. El día a día de la actividad de las unidades militares tiene un fuerte componente de instrucción y adiestramiento, quiere decir en el campo. En el campo uno está en situaciones quizá que muchas veces son un poco complicadas. En el campo pues hace calor o hace frío o llueve, uno acumula cansancio y en ese ejercicio acumulativo de estrés, podríamos decir, pues uno lleva al límite su propia persona, ¿no? Entonces, quiero decir que las maniobras, ejercicios, instrucción, adiestramiento forman parte de la preparación, que es nuestra misión principal, ¿no? Prepararnos. ¿Qué pasa? Que para prepararnos, al final hay cuando uno está mal, es precisamente cuando se fortalecen los valores. Porque cuando su compañero no puede con una ametralladora o cuando un salto de paracaidismo hay una situación de tensión, ahí está el compañero que le da la mano, el compañero que le ayuda, el jefe que motiva, pues todos esos intangibles, motivar, ayudar, asesorar, pues todos esos intangibles se materializan en esas situaciones que se salen un poco de la esfera de confort, ¿no? Que hablábamos también en su momento, ¿no? Y quizá nosotros, por nuestra labor o la importancia de la preparación, tenemos que vivir más fuera de la esfera de confort que dentro. Me encanta tu discurso y sobre todo, bueno, vuestra dedicación, porque yo sabes que llevo 15 años como editora empeñada en difundir los valores, pero no dejo de estar en el mundo de las ideas. Entonces, encontrar a gente como vosotros que los practica día a día es que me parece pues lo más y lo mejor. Y las oportunidades que he tenido de colaborar como formadora, que te lo conté, ¿no? Hace unos años estuve formando altos mandos del ejército y de descubrir, yo no tengo nadie cercano familiar del ejército y en este caso conocerte a ti y a algunos otros que he ido conociendo, ¿no? A lo largo de los años. Y he descubierto cosas fascinantes como por ejemplo em, la buena formación que tenéis también en el sentido cosmopolita, o sea, lo viajados que estáis, lo abiertos que estáis como personas. Esta parte, tú además tienes una responsabilidad geopolítica, o sea,
llevas operaciones pues por muchos países, pero me hablabas como ejemplo, cuando estaba allí contigo esa mañana de ese aperitivo que nunca olvidaré que me ofrecisteis, pues de gente que está viniendo de otros países en misión de paz. Bueno, ya el mundo no está tan en paz, pero paz o semipaz o incluso guerra, pero tenéis a la gente de todos los niveles viajando por el mundo, haciendo sus funciones, luego supongo que volvéis, os reponéis. ¿Esto es así en general en el ejército? ¿Todo el mundo tiene que tener ese bagaje, ese curtimiento, digamos, de vivir en otros países como parte del proceso de formación personal? Eh, Quizá que es más una consecuencia de nuestra misión, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que cumplir una misión, aunque lo he resumido antes con la preparación, pero esa preparación es para algo, ¿no? Mm. Entonces hay un momento que nos emplea. Eso no lo decimos, no lo decidimos nosotros, ya corresponde a altos niveles, lógicamente, al ámbito político, al ámbito estratégico. No estoy directamente relacionado con la geopolítica, es la consecuencia de nuestra misión, ¿no? Y esa misión hoy en día, pues llevamos ya eh, varias décadas con misiones internacionales, porque hoy en día solemos, todas las misiones se hacen en el ámbito multinacional. La OTAN, Naciones Unidas, la Unión Europea, es al final nuestro paraguas internacional que nos da ese marco legal que se requiere para nuestras participaciones en zonas de operaciones en el exterior. Entonces, claro, eso nos obliga a tener ese sentido colaborativo, pero en el ámbito internacional. No es lo mismo trabajar con un nepalí, con un indio, que con un alemán o un francés. Entonces, en esa preparación sí que nos formamos específicamente para la misión a la que vamos. Llevamos muchos años de misiones, entonces tenemos una preparación muy formal que la organiza la Fuerza Terrestre en Sevilla. Ese cuartel general, digamos, establece una serie de ciclos y una serie de periodos específicos para cada misión. Si vamos al Líbano, pues tenemos que prepararnos del ámbito de Naciones Unidas, tenemos que prepararnos con los equipos con los que vamos a trabajar, hablamos de esa conciencia situacional que incluso nos hace conocer algo de la cultura libanesa, con todo las diversas religiones que hay ahí, pues un poco son aspectos culturales que nos ayudan al final a cumplir la misión. En Irak, completamente diferente el trabajar con la población local iraquí que con la población local en Líbano, cuando era en Europa o ahora mismo en Eslovaquia. Quiero decir que el aspecto cultural se trata de forma específica según la misión y quizá es algo que nos ha dado un cierto prestigio en el ámbito multinacional, porque todo el mundo conoce el carácter español. En parte lo hemos visto recientemente con el Mundial de Fútbol, pues ese carácter español es muy valorado en el ámbito internacional, ¿no? Generalmente nos llevamos muy bien con las poblaciones locales y generalmente los extranjeros les gusta tener un español en sus equipos. Todos los equipos suelen ser multinacionales y cuando participamos en un planeamiento o cuando hay que hacer una misión, pues cuando trabajamos con otras nacionalidades hay que tener esa sensibilidad cultural que ya no lo asocio tanto a la geopolítica, sino lo asocio a la eficacia de un equipo. Y saber trabajar en equipo es un valor que se prepara y creo que en eso las Fuerzas Armadas Españolas tienen quizá mucho ganado respecto a otras nacionalidades. Bueno, me encanta oírlo de primera mano, es súper interesante porque es verdad que por la propia naturaleza de vuestro trabajo, o sea, trabajáis en un perfil bajo y a mí me encanta, en la medida de lo posible, humildemente poneros en valor porque creo que ¿sabes? Os lo merecéis y toda la sociedad podemos reflejarnos en vosotros y ser mejores sin ninguna duda. Háblame de ti, de tu carrera, o sea, ¿dónde te ha tocado vivir y qué te ha tocado hacer un poco? ¿Cuáles han sido un poco los grandes retos de estas 3 décadas? Quizá, bueno, es difícil, no tenía pensado esa pregunta. Eh, yo creo que muchas Ni veces yo, ni yo. Yo creo que muchas veces nos dejamos llevar, ¿no? Es decir, sí que en nuestra vida militar podemos pedir destino, hay una normativa, los boletines oficiales de defensa, salen destinos y uno pide, lógicamente, con su especialidad o con lo que se ha preparado, con lo que se siente más cómodo. Pero en muchas ocasiones uno no
tiene lo que pide. Es decir, al final hay una serie de normativas que al final uno va donde le mandan. Y tenemos esa virtud de que donde nos mandan funcionamos igual. Quiero decir, yo en mi vida militar, desde que salí de la academia, di mis primeros pasos en la Legión, luego pues tuve que cambiar, me fui a Asturias, a la Brigada de Infantería, la Brigada de Infantería Ligera Transportable, y en el norte me moví más. Me refiero a Asturias, Pontevedra, donde se ubica esta brigada, la Brigada Galicia 7. Pero bueno, luego por cambios de destino también pasé por unidades de inteligencia, como comentaba Rocío antes, pasaba, ahora mismo estoy en Madrid, en el Estado Mayor del Ejército, y bueno, pues en principio hay una parte importante de nuestros destinos que uno no elige y uno intenta cumplir. Uno no elige, pero es cierto que la organización, siempre digo que la organización es inteligente, más o menos, aunque a veces no estoy conforme, pero es inteligente. Es decir, nos colocan en sitios donde se supone que tenemos que rendir de una forma específica. Que creo que también eso es un atractivo de la vida militar, porque yo he tenido que cambiar diferentes destinos, diferentes ciudades, y muchas veces no te lo esperas, pero luego, bueno, uno hace ahí un vínculo especial con compañeros, unidades, estilos, preparados para esa diversidad, ¿no?, que tenemos que vivir. Y, por supuesto, transversalmente están las operaciones, las misiones. Entonces, las misiones muchas veces, o en mi caso, pues todas han sido motivadas por la unidad en la que estaba. Entonces, si la unidad le tocaba ir, pues iba con la sección, con el batallón, con la compañía, es decir, y daba igual que fuera a un país o en otro, porque hay un turno de unidades y cuando toca, toca. Pues esa es la virtud, ¿no?, de vivir la vida militar con pasión. Esté donde esté uno, no se puede elegir siempre. Ahora mi próximo destino, no tengo ni idea dónde iré, pero bueno, ahí iremos con alegría y a cumplir de la mejor forma posible. ¿Es esa pasión de la que hablas el secreto de tener esa capacidad de adaptación? Ya sabes que el cerebro, tú que lees de muchos libros y también de neurociencias, lleva mal esto de la sorpresa, el cerebro humano. Entonces, el militar que tiene que estar, ¿sabes?, abierto a casi todo lo que se le plantee, además de que, bueno, hay todo ese entrenamiento, una carrera donde se ha desarrollado, etcétera, pero en el fondo uno va cumpliendo años y le puede dar más pereza, o uno, por su propia personalidad, desde el principio es más conservador y averso al riesgo, es decir, no es natural. Eh, Cuéntame tu sentir al respecto. Yo creo que quizá nuestra organización, como es inteligente, pues nos acostumbra a las sorpresas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Pues lo mismo que uno puede ser sorprendido porque recibe un premio o recibe una medalla porque el mando se la ha dado, y esto se lleva más o menos de forma secreta, de forma que cuando se ve publicado o cuando se ve reconocido es una sorpresa. Entonces dices, vaya, oh, qué bien. Y eso es una recompensa, un premio. En el otro sentido también, como nos estamos preparando en la mayor parte del tiempo, pues cuando de pronto hay un ejercicio, unas maniobras sorpresa, por decirlo así, también nos va entrenando para esto, ¿no? Incluso tenemos unos ejercicios de activación que se llaman, y que lo que hace es entrenar esa llamada, reunión, en caso de que hubiera una alarma, ¿no? Una alarma o una crisis, y más, pues lo cierto es que los últimos años con las emergencias en las que apoyamos a la unidad de emergencias, la unidad militar de emergencias, pues eso también nos obliga a actuar. Entonces, quiero decir que las sorpresas, en general, la organización las asume y las provoca. Las provoca para entrenarnos, ¿no? Y entonces ese factor psicológico de la adrenalina que implica, la dopamina y esa capacidad o necesidad de decidir y reacción oportuna, la tenemos interiorizada. No voy a decir que se haga natural, pero sí que nos acercamos, o al menos el número de sorpresas que se hacen en la preparación lo que hace es que nos sorprende cada vez menos. Es decir, nos acostumbramos a las sorpresas, ¿no? Y hablo de que también tenemos las sorpresas que derivan en ese estrés. Jugamos con el estrés, es decir, el estrés positivo muchas veces lo entrenamos.
hay ejercicios a nivel táctico, eso quizá es más propio de las unidades en general, pero que lo que hacen es ejercicios donde se maneja el estrés. Y entonces, como eso, bueno, la acumulación de cansancio, ejercicios de tiro con poca visibilidad, acumulación de estrés, pues bueno, todo eso lo que hace es que uno se va autoconociendo y lo que hace es que uno va mejorando esa gestión del estrés porque buscamos ser operativos, buscamos ser eficaces y entonces toda esa gestión pues seguramente nos ayuda. Yo creo que por eso en cierto sentido cuando salimos de misión, cuando nos preparamos bien y cuando uno recibe charlas, la formación continua la vivimos, entonces nos hace tener esa mentalidad abierta que también es necesaria para recibir esas nuevas sorpresas que están por venir, ¿no? Los cisnes negros son amigos nuestros. Estáis deseando que venga alguno, ¿no? Para cogerlo del pescuezo. Oye, antes que tiene que ver con lo que estás comentando, yo hacía mención pues, a toda esa actividad cultural, literaria que tú despliegas y que también me consta que inculcas entre tu equipo, el que sean lectores, pues toda esa labor que haces tú también de difundir lo que lees, pues escribiendo artículos con estos mapas mentales que os recomiendo que los veáis porque son flipantes, cómo es capaz David, de desmontar todos los elementos que tiene un libro, además de una forma gráfica espectacular. Todo esto viene por ese sentido de la responsabilidad bien entendido, porque cuando hablas, o sea, percibo, claro, aquí hay una necesidad de conocer, ser muy multidisciplinar, muchas áreas de conocimiento, y entre ellas la que ya sabemos que siempre es la más escurridiza, que es la del ser humano, cómo funcionamos, hablas de la gestión del estrés, cómo funcionan nuestras cabezas, cómo funciona el autoconocimiento. Viene toda esa actividad literaria, toda esa actividad lectora que llevas años desarrollando, precisamente esa inquietud de seguir profundizando en temas que vas identificando y que ves que son fundamentales pues para hacer mejor tu oficio y también pues por el simple afán de aprender, porque entiendo que es una de las capacidades, las altas capacidades que desarrolláis ahí en el ejército, o como mínimo que tú has desarrollado. Tampoco les voy a dar a todos el beneficio de lo que tú eres capaz de hacer, ¿eh? Pero bueno, vamos a presuponer que van por el buen camino, ¿sí? Yo creo que no es algo propio mío, ni mucho menos, sino es algo que se promociona en nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Nosotros ya no nos formamos en un centro, en la Academia Militar, o después hay cursos de actualización cada X años, cursos de perfeccionamiento, altos estudios, es decir, eso está regulado y además muy bien regulado. Pero hoy en día ya quizá eso muchas veces se queda corto y entonces cada vez es más típico que haya a todos los niveles esa promoción del conocimiento. Y yo eso no fue idea mía, pero yo de joven teniente, de joven capitán, pues era típico una vez al mes en las unidades venía un conferenciante de fuera y aportaba una visión, digamos, diferente. Otras veces pues era un propio militar con una experiencia específica de una operación o de una vivencia o que fue a un curso a Estados Unidos o a Alemania, me da igual, pues venía y daba una charla. Quiero decir que esas charlas se transforman luego en seminarios, se transforman incluso en cursos específicos que se dan a todos los niveles. ¿Por qué? Porque el mantenerse actualizado es una necesidad. Entonces, esa necesidad no es individual, es organizativa. Ahora mismo es difícil encontrar una unidad donde no estemos hablando de la guerra de Ucrania. Esa guerra de Ucrania nos trae unas lecciones identificadas, unas lecciones aprendidas que hasta ahora eran impensables. Entonces tenemos un centro específico en el mando de doctrina, en Granada, que se dedica precisamente a eso, a reunir esas lecciones y luego pues las difunde. Entonces, ¿qué hacemos los militares? Pues si yo estoy destinado en Asturias, en mi unidad, con un batallón, pues cojo esa información que me medio elabora los profesionales, los que saben, y la imparto. Entonces, esa necesidad yo creo que es como un ciclo de actualización que vivimos todos, pero no la vivimos solamente un grupo pequeño o los especialistas que están en contacto con Ucrania o tal, no, yo creo que es a nivel organizativo. Entonces, el autoconocimiento,
la formación regulada y la actualización son necesidades que están reguladas y yo creo que cada vez va más rápido. A alto nivel también. El Estado Mayor del Ejército, el propio jefe de Estado Mayor del Ejército, el GEME, cada año realiza a veces unas jornadas que lo llaman retos y salen en fuentes abiertas, salen en YouTube y se ven conferencias de alto nivel donde se habla de cómo está evolucionando nuestra organización o de valores o, bueno, pues los temas que correspondan. Bueno, maravilloso. Me imagino que en esta necesidad por estar actualizado, porque claro, si no estás actualizado es que te quedas atrás, lo cual es terrorífico. Eso es. Además de esta capacitación personal, etcétera, el tema de la tecnología, tal y como va el mundo, pues es uno de los aspectos, me imagino, que más os ocupa y donde tendréis que tener pues, recursos, capacidad de manejar los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto va a una velocidad vertiginosa para todos y para alguien que maneja pues decisiones delicadas, estratégicas, etcétera, como vosotros. Supongo que esto será ya peliagudo el tema de la tecnología, ¿no? La tecnología, lógicamente, es el motor de cambio que nos está reenfocando a todos. Unos se sienten más cómodos, otros menos, pero está claro que condiciona. Nuestra organización como tal, y eso viene regulado, viene claramente escrito, está basada en el conocimiento y centrada en las personas. Eso es como, digamos, el título que le ponemos al funcionamiento de nuestro ejército. Esa base al conocimiento es una derivada de la transformación digital. Entonces, la transformación digital, que no la hemos inventado los militares, en España, Repsol, Microsoft, Telefónica, todos se han transformado digitalmente y nosotros también. De hecho, la transformación digital es uno de los pilares en esa visión del jefe de Estado Mayor del Ejército del futuro de nuestro ejército como un funcionamiento a través de los procesos, ¿no? Entonces, todo ese mundo teórico tecnológico está cambiando la forma de trabajar, que esto afecta incluso a la Administración General del Estado, por supuesto, pero quizá nuestra particularidad es que se ha identificado que es algo que tiene mucho que ver con la cultura. La cultura que promocionamos, nuestra cultura basada en los valores, pues también tiene mucho que ver con esa transformación digital. Es decir, la transformación digital no deja de ser una herramienta para hacernos más operativos, y cuando digo más operativos es ganar el combate que corresponda o cumplir la misión, la que sea, pues entonces esa transformación digital implica una mentalidad tecnológica que se tiene que reflejar en la cultura. La cultura, el modelo que hemos derivado de esta necesidad digamos, de actualizar de cultura, le hemos llamado el liderazgo orientado a la misión. Entonces, el liderazgo orientado a la misión, que aunque tengamos antecedentes de hace un par de siglos, da igual, se ha modernizado o se ha actualizado. Y ese es el nuevo liderazgo que intentamos promover y básicamente esa orientación a la misión es el que está basado en que se da mucha iniciativa a los escalones inferiores, se descentralizan las decisiones. Entonces, todo eso que busca agilizar los procesos de toma de decisión y busca basarse o habilitar la mentalidad tecnológica. El soldado hoy en día, el militar hoy en día, en cualquier zona de operaciones, en muchas zonas de operaciones estamos viendo que maneja drones. Estamos viendo de que observa a una distancia hasta ahora impensable. Entonces, claro, toda esa información que se transforma en conocimiento, que llega por la tecnología y requiere esa amistad hacia la tecnología, o sea, evitar el rechazo, es lo que nos permite llevar a la práctica ese liderazgo orientado a la misión, que forma parte de nuestra cultura que buscamos promocionar alineada con la transformación digital. Te oigo y pienso que no solo por tu responsabilidad, sino por la pasión que transmites en lo que haces, o sea, se nota que estás en el sitio que tienes que estar, David, por la lealtad que presupongo que tiene que tener cualquiera del ejército, y más alguien con un puesto de responsabilidad como el tuyo. Hablas mucho del equipo, del grupo, hablas en primera persona del plural.
Te has dedicado a difundir todo ese conocimiento de una forma anónima, lo cual seguro que te quita tiempo y horas, todos esos libros leídos y artículos escritos. Y sin embargo, ahora has dado un paso al frente, que no es ni necesariamente coherente, pero sí me apetece comentarlo contigo. Te has lanzado, es verdad que en uno te ha enredado Fernando Botella y yo misma, y tienes otro libro ahí preparado, pues a sacar dos libros que sé que son para hacer el bien y el servicio, pero bueno, al fin y al cabo tienes que poner tu Ujú. nombre, exponerte. eh, toda exposición tiene su riesgo, aunque son libros efectivamente, vamos, maravillosos y, como digo, de hacer el bien y con estos valores, ¿no? El valor del ejemplo, inspirar a otros, etcétera, ¿no? Y seguro que esa es la razón para hacerlos. Ujú. Pero cuéntame un poco estas aventuras literarias en las que estás embarcado. Seguro que son minucias para ti, pero cuéntame un poco tu sentir también respecto a estas iniciativas. Antes mencionaba que muchas veces nos dejamos llevar, ¿no? No tomamos todas las decisiones nosotros, sino que es al final la organización o la situación, ¿no? Y el caso es que cuando estaba en una misión en Mali, que estábamos ahí bastante tiempo, digamos, encerrados, por decirlo así, o las misiones tenían una franja horaria muy limitada, pues ahí fue donde nació, llevaba ya muchos artículos escritos, eso sí que es cierto, la revista Ejército, la revista Aeronáutica, la Cuerpo General de la Armada, es decir, en publicaciones militares tenía varios artículos y bueno, pues en esa misión, en esa situación propicia, por decirlo así, donde hablaba el equipo que tenía ahí alrededor, era multinacional, tenía ahí un jefe con una mentalidad de estas brillante, abierta y que cada vez que compartíamos era una lección. Y bueno, pues apuntaba muchas cosas. Tengo la costumbre de tomar notas ahí y tal. Bueno, de hecho, ahora estoy tomando notas. Eh, entonces, bueno, pues, me di cuenta que a los 2 o 3 meses pues tenía ahí bastante información y me dio pues eso, por escribirlo. Entonces, o por ordenar la información y luego pues me salía como un relato. Entonces, ese relato luego me vino se transformó en reto. Y el reto ya me lo tomé como, principalmente lo hice durante la misión y luego ahí se quedó. Se quedó, digamos, el trabajo que no lo sacaba. No lo sacaba quizá por la situación, porque la situación era otra. Cambié de destino, me metí aquí en Madrid en un sitio muy exigente y bueno, pues ahí quedó el proyecto. Pero luego, al final, ya no solo es la situación física de estar con más tiempo, con gente brillante, de recibir ideas, sino de estar con gente que nos lanzan a los retos, ¿no? Entonces, en ese sentido, he conocido gente muy pasional en mi vida militar y que lo que hacían era motivarme, ¿no? Y si yo contaba que tenía este escrito, pues alguno me decía, pues lánzate, asumiendo riesgo, efectivamente todo reto tiene un riesgo, quizá los militares en activo para escribir debemos de ser prudentes, sencillamente porque es difícil diferenciar lo que he vivido de una forma que pueda aportar a otras ciertas cosas a lo mejor que no merece la pena contar o se tiene que quedar en mi ámbito. Pero sí que es cierto que por un lado por el reto, por otro lado ese equipo que coincidí, que me motivaron para ello, pues me decidí lanzar. Es decir, y gracias a sobre todo a microimpulsos, pero varios, y me lancé. Conocí, pues, también ya sabes, de nuevo volvemos a hablar de Fernando Botella, que también, lógicamente, influyó, de hecho, hace el prólogo en el libro. Y bueno, pues yo creo que las cosas se van acumulando, se van derivando y bueno, pues lo acepté, ¿no? Me motivé. Y tampoco es algo, creo que es inmediato, es decir, no dije, venga, me lanzo y ya está, no, no. Con este primer libro, pues fueron varios años, quiero decir, varios años y no estaba fino tampoco, tuve que consultar, ¿no? Y al final yo creo que precisamente la fortaleza es que el camino uno aprende mucho, ¿no? De hecho, me he incluido en vuestra comunidad o nos hemos conocido gracias a este tipo de artículos, retos, que implican pues ese sentido de la colaboración, ¿no? Que hablábamos antes. Bueno, a mí me encanta, o sea, que des el paso. Creo que está fenomenal. Creo que más militares debéis hacerlo. Yo sabes que soy caballista y siempre he admirado cómo montan y cómo ganan premios en distintas disciplinas los militares, que son de los mejores jinetes que tenemos
en España. Sí. Y por qué no, el talento individual suma a la causa colectiva, igual que hacemos en protagonistas, ¿no? Cada uno de los protagonistas suma a la causa de la comunidad. Y por lo tanto, cada uno debe desplegar su talento. Tesis del próximo libro colectivo que sabes que estamos preparando, en el que espero un gran capítulo por tu parte, porque estoy segura de que tienes mucho que aportar al respecto. Y me encantará oír tu voz en ese libro, que todavía hay tiempo. Pero bueno, esto es otro cantar. ¿Qué más proyectos tienes así en cartera? Eres una persona súper ocupada, con responsabilidades, pendiente un poco de nuevo destino, es verdad, que eso limita, supongo, otros retos, pero bueno, estoy segura de que una mente inquieta como la tuya se busca nuevos desafíos intelectuales o físicos. Cuéntame qué otras, otras cosas tienes por ahí en cartera ahora mismo, sí. Los retos van evolucionando. Me acuerdo cuando éramos tenientes, pues nos apuntábamos a la maratón de Gijón, a la carrera de la Legión que hay en Ronda, que es de 100 kilómetros, que era nuestro reto más ambicioso también, de teniente, de capitán. Los 101 kilómetros de Ronda de la Legión. Carreras de orientación, es decir, retos físicos, ¿no? En esa primera parte de vida militar, yo creo que los retos físicos son protagonistas. Luego ya uno va buscando otro tipo de retos y en mi caso fue de comandante. Creo que escribí mi primer artículo en la revista Ejército y bueno, pues seguí esa línea o me propongo siempre por mantener la cabeza ocupada de un artículo al año, ¿no? Y eso pues me mantiene ocupado y eso pues creo que es un reto de los permanentes. Creo que escribir cierra ese ciclo de aprendizaje, ¿no? Leer, aprender, pensar y luego uno, el esfuerzo de escribir eh, ayuda mucho, ¿no? Creo que a veces se publican o a veces no. Hay gente que me dice, no, es que tienes muchos artículos publicados, es que no has hecho nada. Es verdad que tengo más artículos que no se han publicado, porque hay que insistir. Pero bueno, luego cada uno, quizá yo por un periodo de mi vida familiar, pues tuve mucho tiempo libre aquí en Madrid, los fines de semana estaba siempre libre o haciendo viajes a Asturias en transporte y tal, pues al final pues uno tiene tiempo para lo dosificar como quiera, pues entonces pues leía y escribía, ¿no? Intento colaborar en estas publicaciones militares. Curiosamente, hablabas de caballos antes. El mundo de la equitación militar es de los artículos más numerosos que hay en los primeros años de la revista Ejército. ¿Por qué? Porque el jinete tenía una especie de inquietud también intelectual, ¿no? O requería a lo mejor cierta técnica que lo obligaba a leer para aprender ciertas cosas y luego pues lo expresaban. Y hay una cultura de la equitación militar muy curiosa y que hay mucho escrito, ¿no? Pues eso, al final yo creo que seguiré con mi ritmo de artículos anuales en el Instituto de Estudios Estratégicos. Eso ya tiene un nivel más geopolítico. Me gusta intentar escribir ahí. También es cierto que ahí mi estadística es menor, es decir, si mando 5 me publican uno. En Revista Ejército, pues depende del año, hay veces que acierto más porque esto no es una ciencia exacta. Y sin obsesionarme con estos retos de escribir, yo creo que también hay que recuperar o mantener esos retos físicos, pero a otro nivel. Lógicamente no me voy a hacer los 100 kilómetros de ronda como los hacía hace 20 años, pero uno mantiene ahí la capacidad de disfrutar dando un paseo en bici, subir a los lagos de Covadonga, tengo que volver a hacerlo en bicicleta. Tengo que volver a hacerlo porque lo hice la última vez hace 6 años y mantengo ahí ese gusanillo, ¿no? Y también creo que los retos muchas veces aparecen, ¿no? Es decir, unos son los que yo planeo, organizo, la típica lista de final de año. Tengo que apuntarme al gimnasio, tengo que leerme 50 libros, tengo que tal, bueno, pues esos muchas veces salen de uno, pero luego otros aparecen. Y el proyecto con Fernando Botella surgió tal, y bueno, pues fue un reto que me llenó mucho, que me está llenando mucho, pero aparece y no descarto pues eso, que aparezcan nuevos retos. Bueno, a ver, tú y yo tenemos unos cuantos juntos para el otoño, porque ahora estamos entrando en época ya de mucho calor, pero espérate que tener una primavera con el Sí. nuevo libro y todo lo que vamos a hacer en protagonistas, pues llena de retos que entre todos, si Dios quiere, pues seguiremos retroalimentando y retos buenos e interesantes que son los que hay que hacer. Esos son los retos que hay que generar.
Sabes que tenemos siempre una sección de libros, de recomendaciones de lectura en esta conversación a cargo de Rocío. La tengo ahí al quite, ¿eh? A ver qué nos traes hoy, Rocío. Pues sí, vamos allá a ver qué os parecen nuestras recomendaciones de hoy. La primera de hoy es una biografía de un personaje histórico, un líder, un militar, porque otro de nuestros protagonistas, Javier Fernández Aguado, Mm. tuvo un gran desafío también y se mete de lleno en la vida de Simón Bolívar. Simón Bolívar, un hombre cuyas decisiones y contradicciones pues, han influido en la vida de millones de personas, pues podemos decir prácticamente en los últimos 200 años, ¿no? Porque se erigió en libertador de las colonias españolas en América, en gran parte fruto de su gran pericia militar, pero también pues, había una gran parte de propaganda desplegada por él mismo. Así que este libro, esta entrevista a Simón Bolívar, Javier desbroza con maestría, como siempre, los entresijos de una de las figuras más carismáticas de la historia que existen en una época clave en la historia de América y de España, porque Bolívar además es un personaje que fue capaz de combinar la oportunidad y también la persuasión. Nos trae un retrato de alguien que para muchos es un héroe, para otros es un traidor, y escribe este libro a modo de conversación, como una entrevista, como decíamos antes, con este personaje que a inicios, como decía antes, del siglo XIX, aprovechó el entorno provocado en la península por la invasión napoleónica y la decadencia de la monarquía española para iniciar una aventura de independentismo, por un lado, y de unificación de los virreinatos en América. Y la segunda recomendación de hoy también nos acerca a un líder, vamos a decir, militar, aunque es un poquito más antiguo, porque María López Herranz, otra de nuestras protagonistas, nos acerca al Cid en su libro Liderazgo Campeador, editado por Colima también. La premisa inicial de este libro es una pregunta que se hizo María tras una lectura de este clásico castellano del Cantar del Mío Cid, y es cómo es posible que un autor anónimo del siglo XII pudiera describir en el Cantar las claves del liderazgo que se pueden enseñar hoy en cualquier escuela de negocios. Así que María, en este liderazgo campeador, nos acerca a una de las figuras más importantes de la historia de España, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, pero desde un punto de vista diferente. No entra en consideraciones sobre la figura histórica en sí, sobre la historia, o sea, hay alguna leyenda más o menos agigantada, pero lo que sí es cierto es que el hombre que relata el Cantar del Mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, fue lo que podemos decir en palabras del siglo XXI, un emprendedor exitoso, un líder admirado y un empresario también modelo que supo gestionar sus recursos, muchas veces escasos, en un entorno hostil, venciendo la adversidad con valor, determinación y una capacidad y una visión de liderazgo totalmente incontestable. Así que María en este libro nos enseña que este puede ser también un libro de cabecera imprescindible para profundizar en algunas de las claves esenciales del liderazgo, porque podemos descubrir en el relato que tiene en sus páginas estrategias, competencias, recursos, habilidades de gestión y emprendimiento que son imprescindibles en el mundo empresarial del siglo XXI. Así que bueno, a la espera de los libros en los que va a participar y que va a hacer David, estas son las recomendaciones que espero que os hayan gustado. Todos estos libros ya sabéis que están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. A ver, David, no te voy a decir, no te voy a poner el compromiso de decirte, habrás leído estos libros porque ya has leído tanto que digo, qué gusto, me gustaría que el mundo estuviera lleno de gente como tú. Nos iría mejor a las editoriales, pero son dos muy buenas recomendaciones que ha traído Rocío aquí a nuestra conversación. Pues el de María, precisamente, sí que lo leí. Y es más, una de las fortalezas o de las cosas que me motivan de la mochila de liderazgo, del blog, fue que con mi ciclo, digamos, de hacer el resumen y luego publicitarlo o difundirlo por redes sociales, con María contacté. Es decir, la conocí Ah, a través de las redes, a bueno, través de bueno, bueno, LinkedIn, increíble, sí, y tuvimos una conversación me y encanta. compartimos cosas. De hecho, el libro de María, el del CID, sí que está publicado en la mochila, el resumen gráfico como tal, ¿no? De No Javier, sí. dejas de sorprenderme tú, ¿eh? Bueno, el número 173 en el blog. Y el de Javier he leído mucho, además que esa forma que hace las entrevistas con personajes históricos, ¿no? Eh, Simón Bolívar, quizá me caiga algo, tengo otra opinión respecto al Cid, claro, lógicamente, pero sí que estuve en el museo de Simón Bolívar en Colombia y bueno, como ahí lo tienen como un héroe y cuando cambió de idea
cuando fue más radical fue precisamente después de su viaje a Europa, ¿no? Donde estuvo en Madrid, donde estuvo en Roma. Entonces, claro, es como Europa le cambia la mentalidad a uno, ¿no? A un líder, bueno, o a una figura como Simón Bolívar, ¿no? Yo creo que de las fortalezas que tiene precisamente las lecturas es aprender de la historia, ¿no? Y eso lo rescata muy bien María como una figura del Cid puede aportar lecciones en la actualidad completamente coherentes y en eso la historia militar, que es muy fuerte, incluso tenemos una unidad, un centro, el Instituto de Historia y Cultura Militar, que se encarga de profundizar en nuestra historia militar y sacar lecciones. Tiene también un boletín, tiene una revista, la revista de Historia Militar, donde se saca o se destacan muchos líderes, quizá un poco más desconocidos, ¿no? Porque tenemos una historia militar muy amplia, tenemos una cantidad de protagonistas o héroes que quizá no hay muchas películas, ¿vale? Pero ahí están, ¿no? Nuestra armada, nuestros tercios, es decir, hay una fuente ahí de conocimiento que muchas veces no está, sigue ahí latente, que bueno, irán saliendo poco a poco a través del trabajo de estos centros, ¿no? Como el Instituto de Historia. Y por eso me gustan esos trabajos, el de Javier o el de María, que como hay muchos de esos ahora, me gusta leerlos. El de Bolívar no lo he leído, pero está claro que lo pondré en breve en la mochila. Te gustará porque efectivamente es un periodo de la historia que no tiene desperdicio y Javier ya sabes que mantiene la equidistancia, es difícil, ¿eh? Para intentar entender las luces y sombras de todo ser humano. Algunos tienen más sombras que luces, pero hay que verlo como un paquete, ¿no? Oye, ¿tú tienes algún, bueno, me he apuntado esto que has contado la historia, ¿cómo es? De la historia militar, la esta historia militar, para tirar de ese hilo, ya te tiraré de la lengua más porque me ha interesado mucho esto que has dejado apuntado. ¿Tú tienes algún personaje histórico que a ti personalmente sabes, te llame más la atención o que te sirva de referente o que le tengas más cariño? Y voy a ampliar un poco la pregunta. Te dije en una entrevista, pues que se me ocurren tantas cosas de las que hablar contigo. Porque hemos hablado de los valores del ejército, o sea, que me han encantado, pero ¿tienes algún valor tuyo personal, David, con el que tú te identifiques más, por lo que sea? De personajes, según la época, según el momento, según la necesidad de inspiración, yo creo que tengo varios. Sí. No tengo uno, ¿no? Y además creo que hay que beber de diferentes fuentes y tal, ¿no? Cuando empecé a leer casi, porque mi afición a la lectura no es innata, y cuando empecé a leer que estaba muy relacionado con las misiones de Afganistán, todo un ciclo que había de cambios doctrinales tácticos, leía todo lo que había de un general norteamericano que se llama David Petraeus y que hay varios libros sobre él y que él mismo ha escrito y para mí fueron los primeros libros que leía y subrayaba, digamos, ¿no? Y entonces esas lecciones que aportaban veía que eran muy útiles para luego mi trabajo táctico, ¿no? Porque se hablaba de cómo cambiaban las guerras, estamos hablando de Afganistán, a partir del 2002-2003, cuando empezaban esa necesidad de cambios de entender la guerra, ¿no? Y la estrategia. Pero luego, claro, nosotros a nivel motivacional, a nivel historia, tenemos a nuestro Gonzalo Fernández de Córdoba, nuestro gran capitán, Pero bueno, los tercios, y que eso es ineludible, ¿no? Hay siempre un momento en nuestra vida militar en que hay que leer alguna de sus hazañas, aventuras y entender un poco cómo éramos, ¿no? Y quizá ahora más modernos, figuras militares, claro, he dicho dos figuras militares, pero luego hay una serie de protagonistas históricos que me gustan puntualmente, asociados al mundo de deporte. Eh, tenemos yo creo que la cultura deportiva, las organizaciones deportivas, se puede aprender mucho, ¿no? Y los militares tenemos puntos comunes en la gestión de equipos. Entonces, todo lo que escribe, bueno, hablo de Rafa Nadal, que es un protagonista en este sentido, y Tony Nadal, ¿no? Su tío, pues que encima ha escrito mucho y esos eran libros que, digamos, intentaba tener de referencia.
Eso sobre, y la otra pregunta sobre la... ¿Algún valor tuyo personal que a ti te, ¿sabes? Te sea un poco de Sí, brújula? Que si hay ya, una palabra para ti que resuena, la de brújula. sí. Sin que tenga que depender del modelo o del momento, creo que lo más importante, también porque engloba muchos, sería esa coherencia, ¿no? La coherencia lo fácil es reflejarlo, aunque lo que se dice se hace, lo que se hace se dice. Bueno, pues esa coherencia nos hace ir en que evito ser falso, ¿no? Es decir, si yo digo un mensaje, intento luego hacerlo, pero esa coherencia se ve desbordada luego, como hablábamos hace unos días, en la integridad, ¿no? Porque esa coherencia luego al final tiene un propósito. Entonces, esa dirección tiene que tener un sentido del propósito que en nuestro caso los militares está escrita, es más o menos clara, uno la interioriza o la hace de una manera, pero esa cumplir la misión para conseguir algo, pues lo tenemos muy en la cabeza, ¿no? En esos retos que están por venir, cuando tenga un nuevo destino, que para mí es el posible nuevo reto que tenga, no sé si va a ser de un destino táctico, si va a ser un destino de pensar más o un destino de gestionar, pues bueno, hay que modificar a veces esa brújula para motivarse de una manera o de otra, pero manteniendo esa coherencia y manteniendo esa integridad. Quizás sea cuando he tenido dudas de hacer una cosa u otra y tal, pues al final recurriendo a la coherencia me hace pensar no siempre en mí mismo, sino decir, bueno, pues esto ayuda mucho al búnker, esto ayuda mucho a las unidades, esto ayuda al final a ese sentido que uno va desarrollando a lo largo de la vida militar. ¿Sabes lo que te digo? Que todo lo que me cuentas me encanta. Aquí solo tenemos un problema, que el tiempo corre y esto es un aperitivo de conversación para Sí. que se pueda hablar contigo, la verdad. Pero bueno, vamos a tener ocasión, espero, de hablar largo y tendido, porque se me ocurre, tendremos que tener una conversación más profunda sobre el liderazgo, donde a lo mejor invitamos a alguno más, que hoy simplemente ha quedado apuntado, pero tú sabes mucho y estoy segura que has pensado mucho sobre esto, sobre todo, sobre esto del liderazgo. He escrito mucho, bueno, en mis primeros artículos, revista Ejército siempre, además yo creo que eran bien recibidos. De hecho, un artículo de liderazgo así un poco diferente, pues me felicitaron, fueron de esas sorpresas y bueno, fue una sorpresa literal, porque creo que el liderazgo mantiene su base, pero luego hay matices que hay que ir reorientando, ¿no? Hoy en día los líderes tienen que tener una capacidad de conexión con las nuevas generaciones, que eso también lo promueve y se promueven protagonistas, porque las nuevas generaciones es lo que vamos a tener, nos guste o nos guste, y tenemos que acercarnos, y para acercarnos a ellos tenemos que conocer. Y entonces esa capacidad de conectar creo que es muy propia muy necesaria para los nuevos líderes, y esa inquietud, curiosidad, que a veces puede resultar incómoda, ¿no? Como nos dicen a menudo, ¿no? Pero bueno, aún así hay que promoverlo para conectar, y porque nosotros no queremos ser eficaces hoy, queremos ser eficaces mañana y pasado mañana, porque nuestro trabajo es de futuro, no de pasado. Bueno, creo que es un gran mensaje para terminar la conversación. Me gusta acabar siempre proyectados al futuro, porque Bueno. empezamos atrás, pero me gusta proyectarse al futuro, y también me gusta el mensaje de, hablando de responsabilidad, qué responsabilidad en las nuevas generaciones, precisamente tender ese puente a las nuevas generaciones, porque entre todos haremos el futuro. Porque ese viejuno mensaje o el fácil de echar balones fuera de no hay que les entienda, esto es rollo de toda la vida, no, o sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y ellas la suya, porque todos formamos parte del mismo equipo, ¿no? Todos vamos haciendo el mundo deseablemente mejor, que es en lo que estamos algunos. Por lo menos hay que intentarlo. Intentar, sí. Pero bueno, David, nada, la verdad es que es un placer conversar contigo. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.